Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 14. Fue una lástima que un menos grande, un Oyou cuya máscara solo otorga visión, aún no pudiera oír. Akira reflexionó un momento antes de manipular su Reiatsu para formar palabras en el aire. Con su poder espiritual de máximo nivel, este tipo de operación refinada no requería ningún esfuerzo. Afortunadamente, el enmascarado menos grande aún conservaba un leve recuerdo instintivo de su vida pasada y podía entender palabras. ¿Me conoces? El tono de Oyou tenía un extraño matiz de sorpresa. Por primera vez, el menos grande mostraba una reacción emocional. Lo sé todo, declaró Akira, fingiendo un profundo misterio. Después de todo, no había otra explicación plausible en ese momento. Sin embargo, subestimó la simplicidad de un Oyou que había pasado toda su existencia en el mundo estéril de Hueco Mundo. Comparados con los niños humanos, los Oyous a veces eran incluso más fáciles de engañar. ¿Oh, es esta la habilidad Zanpaku de un Shinigami? Ulquiorra asintió levemente. He escuchado que cada Shinigami posee un poder único, pero no esperaba uno con una habilidad tan omnisciente. Akira. No tenía idea de cómo responder. Nejiel, con su habitual franqueza, aplaudió emocionada. ¡Guau! Akira, eres increíble. No esperaba que tuvieras una habilidad más allá de las explosiones de energía dorada. Akira hizo una mueca en las comisuras de los labios y decidió cambiar de tema. Y así, los tres, un Shinigami y dos Oyou, permanecieron en el mismo lugar, conversando. Mientras tanto, Nejiel seguía recuperándose lentamente de sus heridas. Ninguno de ellos se movió. Nejiel y Ulquiorra, ambos excepcionales entre los menos de la clase Adjuchas, tenían la confianza de los verdaderos guerreros y no temían que otros Oyous buscaran problemas. En cuanto a Akira, su Reiatsu de nivel máximo le otorgaba una confianza en sí mismo inquebrantable. Ulquiorra habló muy poco y pasó la mayor parte del tiempo observando en silencio a Akira mientras escribía. Sin embargo, a pesar de su silencio, Akira podía sentir algo. Ulquiorra se estaba volviendo cada vez más humano. En un abrir y cerrar de ojos, otro día ha pasado, murmuró Akira, mirando hacia el cielo sombrío e interminable de Hueco Mundo. Se puso de pie. Deberíamos buscar un lugar para descansar. Nos vemos la próxima vez. La mirada de Ulquiorra se dirigió hacia las palabras que Akira había formado en el aire. ¿Puedo ir contigo? Akira se quedó desconcertado. ¿Quieres seguirme? Había subestimado cuánto había influido en Ulquiorra, cuya existencia siempre había estado definida por la nada. Durante mucho tiempo, Ulquiorra solo había experimentado un vacío profundo, incluso había contemplado la posibilidad de entregar su propia conciencia. Pero ahora, la luz dorada que había presenciado fue el primer brillo que atravesó la oscuridad de su alma. No sería correcto que un menos grande siguiera a un Shinigami, razonó Akira. Tarde o temprano, abandonaré Hueco Mundo. Si te llevo a la sociedad de almas, causaré demasiados problemas. Después de pensarlo un momento, escribió. Entonces, ven a buscarme después de que te hayas convertido en un arrancar. Gracias a su conocimiento, Akira comprendió que incluso sin Eise no el Gyoku, Ulquiorra eventualmente evolucionaría en un arrancar por su cuenta. Para entonces, sus instintos de Shinigami ni siquiera registrarían a Ulquiorra como un Oyou, al menos no en apariencia. ¿Eh? Si me convierto en arrancar, ¿eso significa que también puedo oír a Akira? Preguntó Nejiel, con sus grandes ojos llenos de curiosidad. Por supuesto, asintió Akira. Serás bienvenida cuando quieras. Nejiel y Ulquiorra estaban entre los más fuertes de los menos grande. Incluso después de transformarse en arrancar, seguirían siendo formidables luchadores. Si pudiera reclutarlos, sería una tremenda ventaja. Está bien.
No sé exactamente qué significa convertirse en un arrancar, pero haré lo mejor que pueda. Declaró Nejiel con entusiasmo. Akira sonrió y dijo, lo descubrirás pronto. En el momento en que terminó de hablar, su expresión cambió abruptamente. Ulquiorra y Nejiel, que estaban junto a él, también se giraron bruscamente en la misma dirección. Desde la distancia, un reiatsu aterrador surgió hacia ellos. Vasto, opresivo y lleno de malicia. Su magnitud empequeñecía todo lo que habían percibido antes de un menos grande, y se acercaba a una velocidad alarmante. Eso es lo que se siente ser un vasto lorde. Nejiel jadeó en estado de shock. Akira, tenemos que irnos. El menos de clase vasto lorde es el más fuerte entre los menos grande en Hueco Mundo. Había oído rumores de que un vasto lorde podría superar incluso a un Shinigami de clase capitán. Instintivamente, dudaba que Akira pudiera enfrentarse a semejante enemigo. Después de todo, los Shinigamis de nivel capitán ya eran considerados el nivel más alto de los Soul Reapers. No importaba lo fuerte que fuera Akira, solo podía estar en ese nivel en el mejor de los casos, ¿verdad? Es demasiado tarde, respondió Akira con calma. Está claro que vino a por nosotros. Como si respondiera a sus palabras, una sombra apareció frente a ellos. En un abrir y cerrar de ojos, apareció Baragan Loisenbairn. Un aura negra y sofocante de muerte lo rodeaba, e incluso Ulquiorra, normalmente indiferente, se tensó visiblemente. El rey se preguntaba por qué el reiatsu de Charlotte y los demás había desaparecido durante tanto tiempo, comentó Baragan, mirando el enorme cráter cercano. Sus agudos ojos reconstruyeron rápidamente lo que había sucedido. HMPH, basura inútil. Ni siquiera podrían lidiar con un simple Shinigami. Su mirada se centró brevemente en Ulquiorra y Nejiel, pero los descartó con la misma rapidez. Para él, solo eran menos de la clase Atmuchas. Charlotte y su grupo estaban formados por 6 Atmuchas. Incluso si faltaban 2, 4 deberían haber sido más que suficientes para abrumar a un Soul Reaper. ¿Quién eres tú?, preguntó Nejiel. El rey de Hueco Mundo, murmuró Ulquiorra, como si le respondiera a ella y a sí mismo. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras hizo que el rostro de Nejiel palideciera. Había oído hablar del gobernante de Hueco Mundo, el que reinaba en las noches, pero nunca esperó que apareciera en persona. Tú, balbuceó Nejiel antes de obligarse a mantenerse firme. Si atacas a Akira, no nos quedaremos con los brazos cruzados. Pero Baragan la ignoró por completo, su mirada penetrante fijada en Akira. Entonces, ¿eres el Shinigami que se atrevió a invadir Hueco Mundo? Su tono estaba cargado de desdén. Ni siquiera llevas puesto el auri de capitán. ¿Qué eres, un vicecapitán a lo sumo? Akira se rió levemente. Estás equivocado. Solo soy el tercer asiento. ¿Un tercer asiento? Por un momento, Baragan permaneció en silencio. Luego, soltó una risa baja y burlona. ¿Un simple tercer asiento se atreve a entrar en Hueco Mundo? Se burló. Por un momento, pensé que había llegado un miembro de la Guardia Real. Pero resulta que tú no eres más que otro insecto. Su reiatsu explotó hacia afuera, una fuerza abrumadora presionó los alrededores. Su voz resonó, cargando el peso de un gobernante absoluto. Arrodíllate ante el rey de Hueco Mundo. Capítulo 15. El reiatsu se elevó hacia el cielo, distorsionando el espacio y formando una tenue onda negra. ¡Puaj! Nelietuo del Schwank, que aún no se había recuperado del todo, fue la primera en sentir la abrumadora presión. Su cuerpo, ya debilitado, temblaba mientras el peso de la energía espiritual parecía agravar sus heridas. Pero al instante siguiente, una mano cálida descansó suavemente sobre su hombro. Un tipo diferente de reiatsu, uno no asfixiante, sino firme y resuelto como el sol de primavera, la envolvió de manera protectora antes de surgir hacia afuera, chocando violentamente contra la abrumadora presencia de Baragan Loisenbairn. Tú ni siquiera estás calificado para desafiarme. Se escuchó una voz fría, enviando una oleada de furia a través del autoproclamado rey de Hueco Mundo. Arrogante, increíblemente arrogante. La voz profunda de Baragan retumbó como un trueno. Debes saberlo. Ningún Shinigami, ni siquiera un capitán, es nada más que un insecto ante mí.
Sin embargo, mientras hablaba, el Reiatsu de Akira explotó como un maremoto, estrellándose contra el de Baragan, lo que provocó un gemido involuntario en el espada. La expresión de Baragan se torció, mitad por vergüenza, mitad por incredulidad. Este Reiatsu, imposible. Miró a Akira con los ojos entrecerrados. Aunque se resistía a admitirlo, el Reiatsu del Shinigami no era inferior al suyo. Entonces, así fue como lograste matar a Charlotte y a los demás. Su tono se oscureció. Debo admitir que tu poder está más allá del de un capitán común. Sin embargo, tú, un simple tercer escaño en el GOTY 13, te atreves a enfrentarte a mí, eso por sí solo es un pecado que no puede ser perdonado. El orgullo de Baragan ardía ante esa idea. ¿Podía permitir que se supiera que un simple oficial en el asiento poseía tal fuerza? No, solo la sangre de Akira podía lavar esa desgracia. Nelier sintió la intención asesina de Baragan y se tensó, pero antes de que pudiera reaccionar, un rayo de luz concentrado pasó junto a ella. 0. Ulquiorra Racifer se había movido primero, guiado por sus precisos instintos. Sin dudarlo, lanzó un 0 directo a Baragan. Pero el segunda espada no esquivó el ataque. En cambio, su presión espiritual se encendió, neutralizando el ataque sin esfuerzo. Su expresión permaneció inalterada, pero su tono se redujo a un susurro gélido. Interesante. Pero ustedes dos, los menos grande, son culpables de la misma falta de respeto. Permítanme mostrarles cómo es un verdadero 0. En el momento en que terminó de hablar, un rayo de energía espeso y cegador descendió del cielo. Esta vez, Nelier reaccionó. Saltó frente a Akira y abrió la boca de par en par. 0 doble. Ella absorbió el 0 de Baragan y lo mezcló con el suyo, disparándolo con aún mayor fuerza. ¡Oh! Baragan, en lugar de contraatacar, esquivó la explosión y agudizó la mirada mientras estudiaba a Nelier y Ulquiorra. Ese último intercambio, ahora lo veo. Exhaló lentamente, su interés despertó. No sé por qué estás de pie junto a un Shinigami, pero sin lugar a dudas estás cerca de la cima de la evolución de Abmucha. A solo medio paso de convertirte en el verdadero Vasto Lordes. Había algo casi de aprobación en su tono. Con Charlotte y los demás desaparecidos, era hora de reclutar nuevos talentos. Entonces, ¿por qué no me sirven? Ofreció. Me siento generoso. Les perdonaré la vida. Pero ese Shinigami, su mirada se desvió hacia Akira, oscura y resuelta. Debe morir. Estás soñando. Espetó Neliel. Si sigo a alguien, será Akira. El rostro de Baragan se oscureció. Entonces eliminaré esta molestia primero. Una vez que se haya ido, no tendrás más opción que someterte. Jaja. Akira dejó escapar una risa corta y divertida. Si crees que puedes vencerme, ¿me has pedido la espada que tengo en la mano? Un profundo zumbido resonó en el aire. Miles de partículas de luz se reunieron alrededor de la espada de Akira. Excalibur, la espada de la victoria prometida. Baragan frunció el ceño. No Bankai, pero la energía está mucho más allá de lo que un simple Shikai debería producir. Sintiendo el peligro creciente, no dudó. En lugar de esperar el ataque, se adelantó y apareció detrás de Akira en un instante, con su espada lista para matar. Las pupilas de Akira se encogieron. Su ataque fue incompleto, pero no había tiempo. Con un rápido revés, blandió Excalibur. SHHH. Una grieta enorme dividió el cielo del desierto. Baragan, obligado a retroceder, aterrizó a poca distancia, con expresión indescifrable. Luego, con un leve movimiento de cabeza, asintió con la cabeza. El poder es realmente inmenso, digno de ser llamado Reiatsu. Sin embargo, Akira sabía que ese no era el alcance total del poder de Excalibur. En el momento en que Baragan se acercó, sintió que el flujo del tiempo a su alrededor se ralentizaba drásticamente, una señal inequívoca de la habilidad de Baragan, senescencia. Incluso si aún no ha sufrido la arrancarización, ya posee un poder comparable a la resurrección. Akira analizó la situación con atención. La velocidad de Baragan superaba incluso a la de Soifon, el maestro del Shunpo. Sus movimientos eran casi imperceptibles. Sin duda, este era el enemigo más fuerte que había encontrado en Hueco Mundo. Si percibe a Excalibur como una amenaza, no me dará la oportunidad de cargarla.
A esa velocidad, revelar mi verdadero nombre será increíblemente difícil. Entrecerrando los ojos, Akira comenzó a elaborar una estrategia. Al mismo tiempo, Ulquiorra y Neliel, que finalmente habían recuperado la compostura, lanzaron un ataque contra Baragan. La batalla que siguió fue nada menos que cataclísmica. Ulquiorra y Neliel, como menos de la clase Atjuchas, eran mucho más fuertes que otros de su mismo rango. Contra un vasto lorde, sus posibilidades eran escasas, pero no inexistentes. Sin embargo, Baragan no era un vasto lorde común y corriente. Era el más fuerte de todos, el autoproclamado rey de Hueco Mundo, alguien lo suficientemente poderoso como para ascender a un trono. Con abrumadora facilidad, contrarrestó su ataque, manteniendo un dominio absoluto sobre el campo de batalla. ¡Bum! 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 Al observar a Ulquiorra y Neliel luchar bajo el poder aplastante de Baragan, Akira no vaciló. Afortunadamente, Excalibur no es mi única arma, o al menos, no lo será por mucho tiempo. Habiendo sobrevivido ya a las batallas contra 6 menos de la clase Atjuchas hoy, y ahora enfrentándose al autoproclamado gobernante de Hueco Mundo, la dificultad de supervivencia había alcanzado un pico sin precedentes. Pero Akira fue paciente. Pronto llegaría su recompensa por supervivencia. Y cuando lo hiciera, estaba seguro de que obtendría un poder lo suficientemente fuerte como para cambiar el curso de la batalla. Con ese pensamiento, saltó a la refriega y así, comenzó una batalla sin precedentes en Hueco Mundo. Capítulo 16. Los 4 seres inmensamente poderosos descendieron sobre Hueco Mundo al amparo de la oscuridad. Su batalla sacudió el suelo como si fuera golpeado por meteoritos que caían. Akira poseía un Reiatsu extraordinariamente fuerte, pero carecía de técnicas que le permitieran aprovechar al máximo su poder. Su verdadera liberación, Excalibur, requería un tiempo considerable para cargarse, lo que limitaba su eficacia inmediata en el combate. Mientras tanto, Neliel Tuo del Schwank aún no se había recuperado por completo de sus heridas y de su energía espiritual agotada. Como resultado, Ulquiorra Cifer era el único que todavía estaba en óptimas condiciones, preparado para luchar con todas sus fuerzas. Este desequilibrio le dio a Baragan Loisenbairn una clara ventaja. A medida que avanzaba la batalla, se hizo más fuerte y acentuó su dominio con ataques implacables. Ten cuidado. No toques su aura negra. Al ver la siniestra respira extendiéndose desde Baragan, Akira advirtió inmediatamente a sus aliados. Está bien. Tenemos regeneración de alta velocidad, le aseguró Neliel. Akira, tú eres el que debe tener cuidado. Akira la interrumpió. La regeneración de alta velocidad no funcionará contra él. Su habilidad está envejeciendo. Si su respira te toca, te deteriorarás rápidamente y te debilitarás cada segundo. Tu cuerpo no se curará, porque no queda nada que regenerar. ¿Qué? Los ojos de Neliel se abrieron en estado de shock, pero fue Baragan quien estaba aún más asombrado. ¿Tú? ¿Cómo sabes de la habilidad de este rey? Baragan se enorgullecía de demostrar su abrumador poder, pero solo los muertos conocían su verdadera naturaleza. Su leal fracción nunca lo traicionaría y, como antiguo rey de Hueco Mundo, rara vez había tenido que luchar personalmente. ¿Cómo, entonces, era posible que este Shinigami comprendiera su poder con tanta claridad? ¡Ja! Sorprendido, Neliel sonrió. Akira lo sabe todo. Es omnisciente. Baragan entrecerró los ojos, momentáneamente inquieto. Este arrancar era demasiado tonto para mentir, pero ¿cómo podía alguien poseer semejante conocimiento? Akira aprovechó el momento de vacilación y formó discretamente un mensaje psíquico para que Ulquiorra lo leyera. HMPH. No importa si conoces mi habilidad o no, se burló Baragan. El resultado sigue siendo el mismo. Morirás a manos de este rey. Mientras se preparaba para atacar de nuevo, Akira de repente blandió su espada hacia abajo. Barrera del Rey del Viento. ¡Zas! Un poderoso huracán surgió de la nada, envolviendo el campo de batalla en una tormenta de arena y polvo. Baragan perdió momentáneamente de vista a sus oponentes, pero mantuvo la compostura. Trucos baratos, tu Reiatsu está fijado en mí. No puedes correr, no importa cuánto lo intentes. Nunca tuve la intención de huir, resonó la voz de Akira a través de la tormenta. Cuando el polvo se asentó, solo Akira permaneció allí.
Ulquiorra y Nejiel habían desaparecido. ¿Dejaste escapar a esos dos arrancar? Baragan frunció el ceño. ¿Te sacrificaste por ellos? ¡Qué decisión tan tonta! Sin su ayuda, morirás más rápido. Akira rió sombríamente. ¿Quién te dio el derecho de asumir eso? Baragan vaciló. El Reiatsu de Akira era innegablemente inmenso, al menos igual al suyo. ¿Habría subestimado a su oponente? Por primera vez en mucho tiempo, el ex-rey de Hueco Mundo sintió un atisbo de incertidumbre. Mirándolo de esta manera, Akira podría no ser capaz de derrotarlo él solo. Baragan nunca imaginó que Akira desafiaría por completo el sentido común. Nunca había existido un Shinigami cuyo Reiatsu por sí solo desafiara al cielo, mientras que el resto de sus habilidades se quedaban atrás. Por un momento, Baragan quedó desprevenido. Así que eso es todo, ¿estás diciendo que solo fueron un obstáculo? Baragan justificó la situación para sí mismo, concluyendo que esto se alineaba con la naturaleza arrogante de Akira. ¡Qué arrogante! Muy bien. Este rey te hará probar la desesperación y antes de morir, te arrepentirás profundamente de tu decisión. A decenas de miles de metros de distancia, Ulquiorra arrastraba a Nejiel, poniendo cada vez más distancia entre ellos y el campo de batalla. ¡Oye! ¡Detente! No podemos abandonar a Akira. Nejiel gritó, llamándolo finalmente por su nombre, lo que hizo que Ulquiorra se detuviera por un breve momento. Me dijo que escapara contigo, dijo Ulquiorra después de pensarlo un poco. Dijo que la habilidad del rey de Hueco Mundo es extremadamente restrictiva contra nuestra especie, menos grande. Esto era cierto. Una de las principales razones por las que los menos grande eran una amenaza para los Shinigami, a pesar de carecer de las habilidades de la Zanpakuto, era su regeneración de alta velocidad. Esta habilidad les otorgaba múltiples vidas, lo que los hacía notoriamente difíciles de matar. Sin embargo, la habilidad de envejecimiento de Baragan podía anular esta regeneración, lo que le permitía matarlos instantáneamente. En esencia, él era su enemigo natural. Aún así, no podemos dejar a Akira atrás y huir solos. Protestó Nejiel con ansiedad. Es igual que nosotros. Si ese miasma negro lo toca, estará en serio peligro. Ulquiorra respondió simplemente. No sé qué está pensando. Todo lo que sé es que me ordenó que te tomara y huyera. A Nejiel esto le pareció completamente irracional. No podía entender en absoluto el proceso de pensamiento de Ulquiorra, pero no había miedo en su comportamiento. Estaba claro que no estaba huyendo por cobardía. No estaba usando a Akira como excusa para escapar. ¿Tú, no tienes tus propios pensamientos?, preguntó Nejiel con voz insegura. ¿Simplemente haces lo que Akira te dice sin cuestionarlo? Sí. La breve e inquebrantable respuesta de Ulquiorra dejó a Nejiel sin palabras. Lo que ella no se dio cuenta fue que Akira había creado el humo como una cubierta temporal y los había enviado lejos por una razón. La primera razón era sencilla. Con dos poderosos menos grande a su lado, el peligro que corría contra Baragan se reducía significativamente. Pero eso no era lo que él quería. Necesitaba que el desafío fuera lo más difícil posible. La segunda razón, y mucho más importante, era una en la que Akira tenía plena confianza. Felicitaciones, anfitrión. Has sobrevivido otro día. Has ganado un premio de lotería. Al ver que la cuenta regresiva del panel del sistema se acercaba a la medianoche, Akira ordenó apresuradamente a Ulquiorra y Nejiel que huyeran, asegurándose de que enfrentaría a Baragan solo, lo que aumentaría su dificultad de supervivencia. Y la recompensa de esta arriesgada apuesta superó sus expectativas. Akira acaba de obtener su recompensa más fuerte hasta el momento. Capítulo 17. En su panel de sistema invisible, Akira hizo clic en dibujar. Después de que la ruleta dejó de girar, se quedó mirando el indicador del sistema. Felicitaciones, anfitrión. Has dibujado Goro Goro no Mi, la fruta del trueno. Akira no era ajeno a esta inmensamente poderosa fruta del diablo de tipología. En el mundo de One Piece, si no fuera por el contraataque natural de la Gomu Gomu no Mi, fruta de goma, la fruta del trueno sería considerada como una de las frutas del diablo más poderosas. La buena noticia: no hay frutas de goma en el universo de Bleach. La mejor noticia: en un instante, Akira se dio cuenta de que el poder del rayo podría ser el contraataque perfecto para la capacidad de envejecimiento de Baragan Lois Byron.
Baragan es increíblemente rápido, incluso supera a Soifon. Cargar con mi Excalibur sin esquivarlo es casi imposible. Si se acerca demasiado, su respirar ralentizará mis movimientos e incluso mi preparación para los ataques, haciendo que mi técnica más fuerte sea inútil. Peor aún, si su miasma negro me toca, mi cuerpo envejecerá y se convertirá en polvo. Ni siquiera puedo permitirme recibir un solo golpe para intercambiar golpes. Akira analizó rápidamente la situación. Sin embargo, después de consumir la fruta del trueno, ahora podía elementalizarse en electricidad pura. Los rayos se mueven a la velocidad de la luz. Los rayos no envejecen. La elementalización otorga casi invulnerabilidad a los ataques físicos. Este fue el mostrador perfecto. Sin dudarlo, Akira sacó la fruta del diablo y la devoró. ¡Uf! ¡Qué asco! Baragan, que había estado observando cómo se desarrollaba la escena, se enfureció por completo. ¿Cómo se atreve este mocoso a comer durante la batalla? ¿Acaso cree que puede ignorarme? Su furia llegó a su punto máximo y, sin dudarlo, se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble, con el objetivo de acabar con Akira de un solo golpe. Su mano con garras golpeó limpiamente. Pero algo estaba mal. ¿Qué? No hay sangre. En lugar de carne, su ataque atravesó el cuerpo de Akira, sin dejar atrás nada más que relámpagos crepitantes. Akira sonrió. Veamos qué te parece un trato justo. Daño por daño. Antes de que Baragan pudiera reaccionar, una espada sagrada en llamas ya se balanceaba hacia él a una velocidad extrema. Barra oblicua. Baragan apenas logró retirarse, pero un corte profundo apareció en su cuello, obligándolo a retroceder decenas de metros. La conmoción y la vergüenza llenaron su mente. Eso es imposible. Mi respira asegura una muerte instantánea al contacto. Nadie se atreve a intercambiar golpes conmigo. Pero al mirar a Akira, que permaneció completamente ileso, estaba claro. Él era el único que sufría daños. ¿Por qué? Gruñó Baragan, la confusión se apoderó de él. ¿Era esta algún tipo de habilidad de Zanpakuto? Pero entonces, ¿por qué este Shinigami estaba usando la elementalización del rayo? ¿Por qué su espada podía liberar una luz sagrada tan intensa? ¿Cómo parecía que podía predecirlo todo? ¿Qué habilidad pertenece a su Zanpakuto? Por primera vez en su existencia, Baragan sintió miedo genuino. ¿Tienes miedo? Se burló Akira con una sonrisa fría. Tonterías. Yo. ¿Has estado usando tu velocidad para acosarme todo este tiempo?, lo interrumpió Akira. Ahora es mi turno. La expresión de Baragan se oscureció. ¿Qué quieres decir? Parpadeó. Akira se había ido. ¿Qué? Baragan miró frenéticamente a su alrededor, pero antes de poder reaccionar. Borrar. Akira ya había aparecido junto a él, y su espada atravesó directamente el cuerpo de la espada. ¡Ah! Baragan aulló de dolor y se retiró desesperadamente. Pero antes de que pudiera escapar demasiado lejos. Borrar. Akira apareció de nuevo, atacando con una fuerza implacable, cortando una de las manos de Baragan. El rey decaído rugió de furia y terror. ¡Muere! ¡Muere, maldita sea! ¡Muere! Baragan reunió su poder espiritual frenéticamente, desatando múltiples ceros en todas direcciones como una bestia desesperada. ¡Bum! 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 Se produjeron explosiones por todas partes, enviando ondas de choque a través del campo de batalla. Pero esta vez, el enemigo, Akira, no lo había perseguido sin descanso. Baragan tardó un momento en recuperarse, respirando con dificultad. Sus siglos de experiencia lo habían entrenado para mantener la calma, pero por primera vez en mucho tiempo, una pizca de miedo se apoderó de su corazón. Activó su regeneración de alta velocidad y sus heridas sanaron rápidamente. Si hubiera sido algo menos que un Oyou, podría haber perecido en esos pocos intercambios. Maldita sea. ¿Por qué se volvió tanto más rápido? A lo lejos, Akira se había retirado de su forma envuelta en rayos. La habilidad que acababa de mostrar era una aplicación única de su fruta Goro Goro, un poder de la fruta del diablo que le permitía controlar y convertirse en un rayo. Al usar el campo eléctrico que generaba, podía viajar como electricidad pura, sorteando obstáculos y terrenos.
Si bien el rayo era rápido, no se acercaba ni por asomo en la velocidad de la luz. Sin embargo, el movimiento a través de un campo eléctrico seguía principios diferentes. El campo en sí se propagaba a la velocidad de la luz. Eso significaba que Akira se movía efectivamente a la velocidad de la luz, superando con creces todo lo que Baragan había encontrado antes. Sin embargo, incluso esta habilidad tenía sus defectos. Si el campo eléctrico se volviera caótico debido a una interferencia masiva de energía espiritual, la técnica fallaría. El bombardeo anterior de ceros de Baragan había creado suficientes interrupciones para evitar que Akira usara libremente su movimiento basado en rayos. TCH. La elementalización me permite ignorar los ataques físicos, pero los ataques basados en energía como cero aún pueden dañarme. Akira reflexionó sobre esta limitación. Ningún poder existente era verdaderamente invencible. Aún así, dada la situación actual, tenía una ventaja abrumadora. Contra Baragan, era lo más cercano a lo invencible que se podía ser. Baragan entrecerró los ojos. Dejó de atacar. ¿Hay alguna restricción? Su mente trabajaba rápido. Como rey hueco que había gobernado durante incontables años, sus instintos de batalla eran insuperables. Incluso si no comprendía del todo el mecanismo detrás de la habilidad, había determinado una cosa. Mientras inundara el área con ceros, ese Shinigami no podría acercarse. Está bien. Entonces mantendré esta estrategia y lo aplastaré. Al ver que Baragan recuperaba la compostura, Akira sonrió. ¿Ah, sí? ¿Entonces crees que has encontrado una forma de contrarrestarme? Baragan permaneció en silencio, su rostro esquelético era indescifrable. No se dejaría engañar por simples palabras. Akira levantó la mano y una oleada de relámpagos crepitó en la punta de sus dedos. Desafortunadamente para ti, ese fue solo el uso básico de mis habilidades. ¿Qué? Los ojos de Baragan se abrieron cuando Akira desató su siguiente movimiento. El castigo de Dios.